Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el Cap 22 de mi fanfic llamado, Yo en el universo cinematográfico de Marvel. Aclaración. No soy dueño del UCM, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 22. Mientras William descubría nuestras identidades, al mismo tiempo, ocurrirían otros eventos. Steve y yo estaríamos en el aeropuerto, hasta que del cielo llegaron Tony y Rhodey. Wow, es curioso con cuánta gente te topas en el aeropuerto, ¿no es raro? Preguntó Tony con sarcasmo, y Rhodey le respondió. Definitivamente. Escúchame antes, Tony. Ese doctor, el psiquiatra, él planeó todo esto. Diría Steve, pero al lugar llegaría T'Challa. Capitán. Alteza. En fin, Ross me dio 36 horas para capturarlos. Eso fue hace 24 horas. ¿Me podrían ayudar? No es a quien buscas, Tony. Tienes nublado el juicio, y tu amigo asesinó a muchos inocentes. Y hay otros 5 supersoldados iguales a él en el mundo. El doctor no los hallará, no lo dejaré. Y entonces yo diría. Está diciendo la verdad, Tony, tienes que escucharlo. Pero Natasha apareció detrás de nosotros. Steve, Brian, ya saben lo que va a tener que pasar. ¿En serio quieren resolver esto a golpes? Señores, se me acabó la paciencia. Mocoso. Al decir eso, alguien le quitó el escudo a Steve, y unas telarañas atraparon tanto sus manos, como las mías. Entonces vimos que alguien nuevo aterrizó con el escudo de Steve, y Tony le diría. Buen trabajo, niño. Así que el joven hablaría. Gracias, aunque pude aterrizar un poco mejor, es por el traje nuevo. No es nada, señor Stark, es perfecto, gracias. Sí, no es el momento para iniciar una conversación. Capitán América, Spider-Man, soy su fan, Spider-Man. Pero Tony le diría. Discutiremos esto luego. Hola a todos. Entonces yo diría en mis pensamientos. Creo que ya lo había visto antes. Veo que estuviste ocupado. Y tú fuiste un completo idiota. Arrastraste a Clint, rescataste a Wanda de un lugar que no quería dejar, un lugar seguro. Estoy tratando de evitar que separes al equipo. Lo hiciste al firmar. Entonces yo hablaría. Tony, escúchame. Eres mi amigo, y he vivido un tiempo contigo. Sé por qué haces esto. Te sientes culpable por lo de Sokovia. Yo también me siento culpable por lo de Fredericksburg. Pero dejar que el gobierno nos controle todo el tiempo, no es la mejor solución. Podemos arreglar esto de otra manera. Tony me miró con una mirada de duda por un momento, pero recuperó la compostura. Lo siento, Brian, pero es con nosotros, o con un equipo de fuerzas armadas al que no le interesa ser amable. Al escuchar eso, suspiré al ver que no iba a desistir. Parece que no va a funcionar, Steve. Diría mirándolo, por lo que decidimos usar el plan B, por si hablar no funcionaba. Falcon había encontrado el Kinghead por el que Tony y los demás llegaron, así que Steve y yo, levantamos las manos, y 2 flechas de Clint nos quitaron las telarañas. Entonces Scott, quien estaba encogido en el escudo, le dio un golpe a Spider-Man, para después devolverle el escudo a Steve. Entonces el conflicto empezó. Steve empezó a pelear con Pantera Negra. Scott tendría un breve combate con Natasha. Peter iría a pelear con Bucky y Falcon. Tony iría por Clint en el estacionamiento, el cual estaba con Wanda y Sarah. Y yo pelearía con Máquina de Guerra, el cual sacaría un arma de su armadura. Lo siento por esto, Rhodey. Yo también lo siento. Al empezar la pelea, Rhodey trató de golpearme con su arma, pero yo lograba esquivarlo. Y al esquivar uno de sus golpes, lo haría retroceder con una onda sónica, la cual no afectó su audición, ya que Tony había implementado protecciones contra el sonido en las armaduras. Rhodey se impulsó, dando un salto para golpearme con su arma, pero yo logré esquivarla, y me elevaría con mi jetpack, por lo que Rhodey haría lo mismo. Yo empecé a dispararle con mis pistolas, pero su armadura las resistía. Así que Rhodey disparó una granada, y yo se la devolví con una onda sónica, pero Rhodey diría. Sabía que ibas a hacer eso. Diría bateando la granada con su arma, haciendo que explote muy cerca de mí, provocando que perdiera el equilibrio. Y él aprovechó eso para darme un golpe con su arma, haciéndome caer al suelo. Donde él se puso detrás de mí, inmovilizándome con su arma. Steve le dio una fuerte patada a Pantera Negra, y Scott se acercó a él, dándole un camión en miniatura, lanzándolo en la dirección en donde Máquina de Guerra me tenía agarrado. Para después lanzar un disco azul, haciendo que el camión aumentara de tamaño. Y yo al ver que Rhodey se distrajo, me impulsé con mi jetpack para liberarme de su agarre, y el camión explotó sobre él.
En los otros combates, Peter había inmovilizado a Bucky y a Falcon, pero el dron de este último lo sacó del edificio. Clint le disparó unas flechas a Tony, el cual las esquivó, pero no le apuntó a él, sino que haría que los autos del estacionamiento le caigan encima con los poderes de Wanda. Después todos nos reunimos, empezando a correr hacia el Kinghead, pero un rayo amarillo nos cortó el paso, siendo Visión, y este diría: Capitán Rogers, sé que cree firmemente que hace lo correcto, pero por el bien colectivo, usted debe rendirse. Ahora ambos equipos estaban reunidos. El Team Iron Man, formado por este último, la Viuda Negra, Pantera Negra, Spider-Man, Máquina de Guerra, y Visión. El Team Capitán América, formado por este último, el Soldado del Invierno, la Bruja Escarlata, Falcon, Ojo de Halcón, Ant-Man, Speakerman, y Speakerwoman. Entonces Falcon preguntaría: ¿ahora qué hacemos, Steve? Y este le respondería: pelear. Así que ambos equipos nos empezamos a acercar, y yo le diría a Sarah: la prioridad es Visión, él es el más poderoso. Entonces pelearemos juntos. Ambos equipos empezamos a correr, para después comenzar la pelea, dando inicio a la guerra civil. Clint pelearía con Natasha, pero Wanda la alejó de él con sus poderes. Bucky estaba peleando con Pantera Negra, pero Wanda también lo alejó de él con sus poderes. Steve estaría peleando con Spider-Man, mientras que yo y Sarah nos elevamos en el aire para pelear con Visión. Ella usaba sus katanas, y yo mis pistolas, pero Visión lograba hacerse intangible, haciendo que nuestros ataques traspasaran su cuerpo. Visión de un golpe mandó a volar a Sarah contra el suelo, así que al ver eso, decidí pasar a mi forma grande. Trataría de darle varios golpes a Visión, pero este los esquivaba, para después darme unos golpes en las rodillas, haciendo que me arrodillara. Sarah puso sus cuchillos en su cabeza, y con una onda sónica, haría que fueran hasta Visión, pero este se dio cuenta, y logró esquivarlas. Así que yo aproveché eso, y con una fuerte onda sónica, lo haría retroceder varios metros. Sarah volvió a sacar sus katanas, para así apoyarme en la pelea. Spider-Man le daba varios problemas a Steve, así que este haría que Spider-Man estuviera sujetando un contenedor, para mantenerlo ocupado. Scott estaba en una de las flechas de Clint, y este disparó la flecha hacia Tony, haciendo que Scott entrara a su armadura, logrando desactivar parte de su armamento, pero Tony lo haría salir activando el sistema de seguridad. Steve estaba oculto con Bucky, tenían que llegar al Kinghead, pero era difícil. Entonces Clint diría: me duele admitirlo, pero algunos tenemos que perder. Steve al escuchar eso bajó su cabeza. Falcon diría que necesitaban algo grande para distraerlos, pero sabían que yo estaba ocupado con Visión. Aunque Scott diría que él podría hacerlo. Así que saltó sobre Máquina de Guerra, para después hacerse gigante. Y en ese tamaño, era superior en altura a mi forma grande. De vuelta conmigo, yo estaría arrodillado, y Sarah cayó al suelo, y a su lado cayeron sus katanas. Y yo le preguntaría: ¿te encuentras bien? Sí, pero me duele el hombro izquierdo. No soy rival para él. Entonces Visión diría mientras volaba sobre nosotros: lo siento, pero deben rendirse ahora. No quiero que salgan más lastimados. Pero veríamos que Scott se hizo gigante. Por lo que Visión empezó a ir a su dirección. Y al ver eso, yo había tomado una decisión. Descansa, Sarah, ahora me encargo yo. No voy a permitir que Visión vaya por ellos. Entonces me elevé varios metros en el aire, y a su vez alejándome, para que mi cuerpo empezara a brillar en una luz roja. Y el aeropuerto sería cubierto por una gran sombra, llamando la atención de todos. Y Scott diría sorprendido: definitivamente es más grande que yo. Entonces yo diría: Visión, aquí te espero. Al verme en mi forma titán, Visión decidió que neutralizarme era el principal objetivo, así que volaría hacia mí, y yo me alejé un poco, para no destruir el aeropuerto con mi tamaño. Yo trataría de darle algunos golpes a Visión, pero por mi tamaño, este lograba esquivarlos. Me daría algunos golpes, pero no era muy efectivo, así que Visión sabía que necesitaba más potencia. Yo traté de derribarlo con unos disparos contenidos de mis cañones, pero este usaba toda su velocidad para esquivarlas. Yo sabía que tenía una desventaja por mi tamaño, pero mi objetivo no era ganar, sino darle tiempo a los demás para escapar. Entonces Visión decidió acercarse a mí, y yo traté de golpearlo, pero él lo esquivó, y usó el rayo de su gema contra mi abdomen, haciéndome un corte, pero después con otro rayo, dañó los propulsores de mi jetpack, haciendo que perdiera el equilibrio, y mis pies tocarían el suelo. Visión trató de ir a mi cabeza, pero yo lo mandé a volar con una fuerte onda sónica, haciendo que se estrelle con el suelo. Mientras tanto, Ant-Man distraía a todo el equipo de Iron Man.
Pero Peter amarró sus piernas con sus telarañas, y Tony junto con Rodney, le darían un fuerte golpe en la cara para derribarlo finalmente. Visión se estaba levantando, pero yo lo atraparía con mis manos. Aunque él se hizo intangible, y a toda velocidad me daría un golpe en la cara, aturdiéndome un poco. Entonces empezó a darme golpes a toda velocidad en la cara, haciendo que retrocediera unos pasos por el aturdimiento. Pero yo lo hice retroceder con una onda sónica, y aproveché que estaba aturdido, logrando darle un golpe finalmente, haciendo que se estrelle nuevamente. Visión mientras se levantaba con dificultad, vería mi núcleo, así que tuvo una idea. Volaría rápidamente hacia mí, y se haría intangible, entrando en mi cuerpo, dejándome sorprendido. Y con un rayo de su gema, dañaría mi núcleo por dentro, pero se aseguró que el daño no fuera grave, para después salir de mi cuerpo. Yo sentí un dolor en el núcleo, y de repente, volví a mi forma normal, mientras me sujetaba el pecho. Visión al dañar mi núcleo, había revertido mi transformación. Y este último diría. Perdón por eso, pero no me dejaste opción. Diría a punto de noquearme, pero a lo lejos, Rodney disparó una granada cerca de Wanda, haciendo que la onda de la explosión la hiciera caer al suelo. Y Visión al ver eso, iría rápidamente hasta Wanda, para ver cómo estaba. Así que al ver eso, Sarah iría rápidamente hasta donde estaba yo. Brian. ¿Estás bien? Diría preocupada, mientras me ayudaba a levantarme, dándose cuenta que me sujetaba el pecho, y yo le respondí. Logró revertir mi transformación. Mientras esto pasa, Steve y Bucky habían llegado al Kinghead, aunque Natasha apareció enfrente de ellos, pero en vez de atacarlos, atacaría a Pantera Negra, dándoles tiempo para que subieran al Kinghead, empezando a alejarse. Tony empezó a seguirlo, mientras Rodney iba detrás de él, y a su vez, Falcon iba detrás de ellos. Yo sabía que nos iban a capturar, pero de repente, una nube negra apareció a mi lado, siendo William, dejándome a mí y a Sarah sorprendidos. ¿William? Entonces este respondió. Tenía que decirte algo importante, pero parece que llegué tarde. Diría viendo lo que pasaba alrededor. Rodney le diría a Visión que ataque a Falcon, así que este disparó un rayo. Pero Falcon se dio cuenta, y lo esquivó, provocando que el rayo le diera al reactor del traje de Rodney, empezando a caer. Tony y Falcon se dieron cuenta de eso, así que tratarían de alcanzarlo. Veríamos eso desde el suelo, haciendo que nos preocupemos. Tengo que ayudarlo. Pero nuestros jetpacks ya no funcionan. No puedo dejar que muera. William vio lo que pasaba, así que se teletransportó, apareciendo debajo de Rodney, y con su jetpack lo atraparía, para después reducir la velocidad con su jetpack, logrando aterrizar con éxito, dejando a Rodney en el suelo. Falcon y Tony aterrizaron, y este último le quitó la parte frontal del casco a Rodney, viendo que estaba bien, haciendo que se tranquilice. Así que William volvió a teletransportarse, y Falcon le diría a Tony. Lo siento. Pero Tony lo dejaría noqueado de un disparo. De vuelta con nosotros, al ver lo que hizo William, nos aliviaríamos. Pero Sarah vio que Visión nos observaba. Sea la razón por la que William esté aquí, debes ir con él. Yo distraigo a Visión. ¿Qué? ¿Pero qué dices? No puedo dejarte sola. Mira tu estado, no podrás hacer mucho así. Y si vas con William, quizás logres ayudar a Steve. Pero. Confía en mí. Está bien. Así que Sarah iría directo a Visión, y William apareció a mi lado. Tenemos que irnos. Entonces William y yo desaparecimos del lugar, mientras Sarah distraía a Visión. Pero este la dejaría noqueada. Fin de capítulo.